Una enfermera visitó a un paciente rico en una mansión. Al descubrir una foto suya en un retrato familiar, un escalofrío recorrió su espalda. Valentina llegó en horas de la tarde a la mansión de Néstor, un paciente que no había visto hacía días para aplicarle su tratamiento. Sus ojos, acostumbrados a la modestia del hospital donde trabajaba, recorrieron con asombro los detalles arquitectónicos que adornaban el lugar. ¿Cómo era posible que Néstor, aquel anciano que siempre vestía ropas gastadas, viviera en semejante opulencia? Con pasos cautelosos, Valentina atravesó el umbral de la puerta principal, que estaba entreabierta. El interior de la mansión estaba lleno de riqueza y refinamiento. Candelabros de cristal pendían del techo y alfombras persas cubrían el suelo de mármol. El contraste con la imagen que Valentina tenía de su paciente era tan marcado que por un momento pensó que se había equivocado de dirección. «Señor Néstor», llamó, su voz resonando en el amplio vestíbulo. El silencio fue su única respuesta. Preocupada, Valentina avanzó por el pasillo, sus pasos amortiguados por las gruesas alfombras. Al llegar a lo que parecía ser la sala principal, se detuvo en seco. Allí, ocupando casi toda una pared, colgaba un enorme retrato familiar. Sus ojos recorrieron los rostros pintados con maestría, hasta que se detuvieron en una imagen que le robó el aliento. Era ella misma, 15 años más joven. Un escalofrío recorrió su espalda mientras su mente intentaba procesar lo que veía. ¿Cómo era posible? Nunca había estado en esa casa, nunca había posado para ese retrato. Y sin embargo, allí estaba, mirándola desde el pasado con unos ojos que parecían guardar secretos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio sepulcral de la mansión. Valentina, arrancada de su estupor, corrió hacia el origen del sonido. Subió las escaleras de dos en dos, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al entrar en la habitación de Néstor, lo encontró en plena crisis. Su cuerpo se convulsionaba en la cama, su rostro contorsionado por el dolor. Valentina, dejando de lado momentáneamente el misterio del retrato, se lanzó a atenderlo con la destreza que solo años de experiencia pueden dar. Pero a pesar de sus esfuerzos, de sus manos expertas y su determinación, Valentina vio cómo la vida se escapaba lentamente de los ojos de Néstor. En sus últimos momentos, el anciano pareció querer decirle algo, pero las palabras murieron en sus labios antes de poder ser pronunciadas. Cuando todo terminó, Valentina se quedó allí, junto al cuerpo sin vida de Néstor, con más preguntas que respuestas y la certeza de que nada volvería a ser igual. El silencio que siguió a la muerte de Néstor fue breve y pesado. Valentina, aún conmocionada, apenas tuvo tiempo de cerrar los ojos del anciano cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Patricia, la hija de Néstor, irrumpió en la escena con la fuerza de una tormenta. «¿Qué ha pasado? ¿Qué le has hecho a mi padre?», gritó Patricia, sus ojos oscuros clavados en Valentina con una mezcla de dolor y furia. Valentina, todavía arrodillada junto a la cama, intentó explicarse. Yo solo vine a visitarlo. Lo encontré en crisis y traté de ayudarlo, pero... ¿Ayudarlo? «Lo has matado», exclamó Patricia, avanzando amenazadoramente hacia Valentina. En ese momento, el mayordomo apareció en el umbral de la puerta, su rostro una máscara de impavidez. Valentina buscó en sus ojos algún signo de apoyo, pero el hombre permaneció en silencio, su mirada evitando encontrarse con la de ella. El sonido de sirenas en la distancia anunció la llegada de la policía. Minutos después, 2 oficiales entraron en la habitación, sus rostros serios evaluando la escena. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó uno de ellos, su voz grave cortando la tensión en el aire. Patricia se apresuró a hablar. «Esta mujer», dijo, señalando a Valentina, «dice ser la enfermera de mi padre. La encontré aquí, sola con él, y ahora está muerto. Exijo que la arresten». Valentina sintió cómo el pánico se apoderaba de ella. «Por favor, tienen que creerme. Soy enfermera en el hospital local.
El señor Néstor era mi paciente. Vine a visitarlo porque me preocupaba su salud. El oficial más joven se acercó a Valentina. Vamos a necesitar que nos acompañe a la comisaría para hacer algunas preguntas, dijo, su tono firme pero no hostil. Mientras la escoltaban fuera de la habitación, Valentina miró suplicante al mayordomo. Por favor, dígales que me conoce, que he estado aquí antes. Pero el mayordomo simplemente desvió la mirada, su silencio sellando el destino de Valentina. En la sala, al pasar frente al retrato familiar, Valentina sintió como si su imagen la observara con una mezcla de lástima y reproche. ¿Qué secretos guardaba esa pintura? ¿Y por qué nadie parecía notarla más que ella? Mientras la conducían a la autopatrulla, Valentina no pudo evitar pensar que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y oscuro, de lo que jamás hubiera imaginado. El misterio del retrato, la muerte repentina de Néstor, el silencio cómplice del mayordomo. Todo formaba parte de un rompecabezas que tendría que resolver si quería limpiar su nombre y descubrir la verdad. La puerta del auto se cerró tras ella, y Valentina vio cómo la mansión se alejaba por la ventanilla, llevándose consigo las respuestas que tan desesperadamente necesitaba. Los días que siguieron a la muerte de Néstor fueron un torbellino de interrogatorios, sospechas y miradas acusadoras. Valentina, aunque liberada de la custodia policial, se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El hospital, antes su refugio, se había convertido en un lugar hostil. Una mañana gris, Valentina entró en la oficina del director del hospital. El hombre, con quien había trabajado durante años, la miró con una mezcla de decepción y lástima. Valentina, los resultados de la autopsia han llegado, dijo, su voz cansada. Néstor fue envenenado lentamente durante meses. El alivio inicial de Valentina se desvaneció cuando el director continuó. Aunque no hay pruebas que te impliquen directamente, tu presencia en el momento de su muerte y tu relación como su enfermera, bueno, han levantado sospechas. Valentina sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Pero yo no hice nada. Usted me conoce. Sabe que yo jamás... El director levantó una mano, interrumpiéndola. Lo sé, Valentina, pero los rumores se han extendido. Los pacientes están nerviosos, el personal incómodo. Creo que lo mejor sería que tomaras una licencia indefinida. Las palabras cayeron sobre Valentina como un manto de hielo. Asintió mecánicamente, incapaz de encontrar su voz. Salió de la oficina sintiendo las miradas de sus colegas clavadas en su espalda. En el vestuario, mientras vaciaba su casillero, sus manos temblorosas tropezaron con un sobre que no recordaba haber guardado. Lo abrió con cautela, y dentro encontró una nota escrita a mano. El jardín de rosas guarda más que espinas. La verdad sobre N está enterrada allí. Valentina miró a su alrededor, pero estaba sola. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Y qué significaba? Mientras salía del hospital por última vez, Valentina sintió como una determinación férrea se apoderaba de ella. No solo tenía que limpiar su nombre, ahora tenía que descubrir la verdad sobre la muerte de Néstor. En casa, rodeada de los recuerdos de una vida que parecía haberse desvanecido en cuestión de días, Valentina comenzó a trazar un plan. La mansión, el retrato, el jardín de rosas, todas eran piezas de un rompecabezas que necesitaba resolver. Sacó un cuaderno y comenzó a anotar todo lo que recordaba. La disposición de la mansión, las palabras exactas de Néstor antes de morir, la actitud sospechosa del mayordomo. Cada detalle, por insignificante que pareciera, podría ser crucial. Mientras escribía, Valentina no pudo evitar pensar en el retrato. ¿Por qué nadie más parecía haberlo notado? ¿O acaso todos estaban guardando un secreto del que ella no era consciente? Con cada pregunta que surgía, Valentina sentía cómo se adentraba más y más en un misterio que amenazaba con consumirla. Pero no tenía opción. Si quería recuperar su vida, tendría que enfrentarse a los secretos ocultos en la mansión de Néstor, sin importar lo peligrosos que pudieran ser. La biblioteca pública del pueblo
se alzaba como un bastión de conocimiento en medio de la creciente tormenta de dudas que atormentaba a Valentina. Con pasos decididos, aunque cautos, se adentró en el edificio, consciente de las miradas curiosas que la seguían. El olor a papel viejo y a madera pulida la recibió mientras se dirigía a la sección de archivos históricos. Sus dedos, expertos en el cuidado de pacientes, ahora recorrían lomos de libros y carpetas polvorientas en busca de cualquier información sobre la familia de Néstor. Tras horas de búsqueda meticulosa, Valentina encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Un recorte de periódico amarillento, datado de hacía 30 años, mencionaba un escándalo relacionado con la familia. Las palabras hijo ilegítimo y herencia disputada saltaban de la página, pero los detalles eran frustrantemente vagos. Mientras copiaba frenéticamente la información en su cuaderno, una sensación de ser observada la invadió. Levantó la vista y por un instante creyó ver a Patricia y al mayordomo observándola desde el otro lado de la sala. Cuando parpadeó, ya no estaban allí. ¿Acaso su mente le estaba jugando una mala pasada? Con las manos temblorosas, Valentina continuó su investigación. Cada nuevo documento parecía llevarla más profundo en un laberinto de secretos familiares y fortunas ocultas. Una frase en particular captó su atención. El secreto yace enterrado en el jardín de rosas. La misma frase de la nota misteriosa en su casillero. Absorta en sus pensamientos, Valentina no notó al anciano bibliotecario, que se le acercó hasta que habló. «Señorita», dijo en voz baja, sobresaltándola, «alguien dejó esto para usted». Le entregó un sobre manila, sin remitente. Valentina lo abrió con cautela, encontrando en su interior varias fotografías antiguas. En una de ellas, reconoció a una versión más joven de Néstor, de pie junto a una mujer que se parecía asombrosamente a ¿su madre? El sonido de pasos acercándose la sacó de su estupor. Rápidamente, guardó las fotos y sus notas en su bolso. Mientras se apresuraba hacia la salida, vio de reojo a Patricia y al mayordomo entrando en la biblioteca. Sus rostros una mezcla de sospecha y determinación. Valentina salió al aire fresco de la tarde, su mente dando vueltas con las nuevas preguntas que surgían. La conexión entre su familia y la de Néstor, el misterio del jardín de rosas, las miradas vigilantes de Patricia y el mayordomo. Todo apuntaba a una verdad que parecía estar justo fuera de su alcance. Mientras caminaba rápidamente por las calles del pueblo, Valentina sabía que su próximo paso estaba claro. Tendría que volver a la mansión, al jardín de rosas. Allí, entre las espinas y los pétalos, esperaban las respuestas que tanto ansiaba. Pero también, sospechaba, la aguardaban peligros que aún no podía imaginar. El crepúsculo teñía el cielo de tonos rojizos cuando Valentina, oculta tras unos arbustos cercanos a la mansión, observaba la escena que se desarrollaba en el interior. A través de las amplias ventanas, pudo distinguir las siluetas de Patricia y su esposo, Alfonso, enzarzados en una acalorada discusión. De repente, la puerta principal se abrió de golpe, y Alfonso salió tambaleándose, evidentemente ebrio. Su voz, arrastrada por el alcohol, resonó en la quietud del jardín. «No puedes ocultarlo para siempre, Patricia», gritó, girándose hacia la casa. «Ese dinero nos pertenece». Patricia apareció en el umbral, su rostro una máscara de furia y vergüenza. «Baja la voz, imbécil. Los vecinos te oirán». Valentina contuvo la respiración, temiendo ser descubierta. En ese momento, el mayordomo emergió de las sombras del vestíbulo, colocándose protectoramente junto a Patricia. Su proximidad y la mirada que intercambiaron no pasaron desapercibidas para Valentina. «Señora», dijo el mayordomo con voz suave pero firme, «permítame ocuparme de esto». Alfonso soltó una carcajada amarga. «Oh, sí, tu fiel perro guardián. ¿Qué haríamos sin él, querida?» El mayordomo avanzó hacia Alfonso, su postura tensa. «Señor, creo que es hora de que se retire a descansar». «¿Retirarme?», escupió Alfonso.
¿Con qué dinero? Las deudas nos ahogan, y tú, señaló acusadoramente a Patricia, te niegas a vender las malditas joyas de tu madre. Patricia palideció. Esas joyas son lo único que nos queda. Si las vendemos, interrumpió Alfonso, podré pagar a esos matones que me persiguen. ¿O prefieres que me encuentren muerto en una zanja? El mayordomo intervino nuevamente, esta vez tomando a Alfonso por el brazo. Vamos, señor, le prepararé un café. Mientras los hombres se alejaban hacia la cocina, Valentina vio cómo Patricia se derrumbaba en un banco del jardín, sollozando silenciosamente. Por un momento, sintió una punzada de compasión por aquella mujer que parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Pero la compasión dio paso rápidamente a la sospecha. Las deudas, las joyas, la extraña complicidad entre Patricia y el mayordomo. ¿Podrían estar relacionadas con la muerte de Néstor? ¿Acaso el envenenamiento había sido un intento desesperado por acceder a la herencia? Valentina se alejó sigilosamente, su mente trabajando a toda velocidad. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el cuadro completo seguía siendo confuso. Una cosa estaba clara: necesitaba acceder a esas joyas y descubrir qué secretos ocultaban. Mientras se alejaba de la mansión, Valentina no pudo evitar sentir que se adentraba cada vez más en un peligroso juego de engaños y codicia. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad sobre la muerte de Néstor y el misterio de su propia conexión con esa familia estaban en juego, y ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo para descubrirlos. El amanecer encontró a Valentina en su pequeño apartamento, rodeada de notas, recortes de periódico y las misteriosas fotografías. Había pasado la noche en vela, tratando de conectar los puntos de este intrincado rompecabezas. Sus ojos, cansados pero determinados, se posaron en una vieja carta que había descubierto entre los documentos de la biblioteca. La carta, amarillenta por el paso del tiempo, estaba dirigida a Néstor y firmada por una tal María Elena. El contenido era críptico, pero una frase destacaba: nuestro secreto debe permanecer enterrado, por el bien de todos, especialmente de la pequeña. Valentina sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Podría ser esa pequeña ella misma? La caligrafía de la firma le resultaba extrañamente familiar, reminiscente de la de su propia madre. Sumida en sus pensamientos, casi no escuchó el timbre de la puerta. Al abrir, se encontró cara a cara con Patricia. «Tenemos que hablar», dijo Patricia, su voz tensa pero controlada. Valentina dudó por un momento, pero finalmente se hizo a un lado, permitiendo que Patricia entrara. El aire en el pequeño apartamento se volvió denso con la tensión no expresada entre las dos mujeres. Patricia recorrió con la mirada las paredes cubiertas de notas y fotografías. Sus ojos se detuvieron en la carta de María Elena. «Veo que has estado ocupada», comentó, su tono una mezcla de irritación y algo que Valentina no pudo identificar. «¿Miedo, quizás?» «Estoy tratando de entender qué está pasando», respondió Valentina, cautelosa. «¿Por qué estoy en ese retrato? ¿Quién era realmente Néstor para mí?» Patricia suspiró profundamente, como si estuviera librando una batalla interna. «Escucha, Valentina, hay cosas sobre nuestra familia, sobre ti, que es mejor que no sepas. Por tu propio bien, te sugiero que dejes esta investigación». Valentina sintió que la ira crecía en su interior. ¿Mi propio bien? ¿O el tuyo, Patricia? ¿Qué estás ocultando? Los ojos de Patricia brillaron peligrosamente. «No tienes idea en lo que te estás metiendo. Hay fuerzas en juego que no puedes comprender. Si valoras tu vida, olvidarás todo esto». Antes de que Valentina pudiera responder, Patricia se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y, sin volverse, añadió: «El jardín de rosas. No todos sus secretos son agradables de desenterrar». La puerta se cerró tras ella, dejando a Valentina con más preguntas que respuestas. La amenaza, velada en las palabras de Patricia, no pasó desapercibida, pero en lugar de asustarla, solo aumentó su determinación.
Valentina volvió a mirar la carta de María Elena, luego las fotografías y sus notas. Estaba claro que Patricia sabía mucho más de lo que dejaba entrever. El misterio se profundizaba, y con él, los peligros que acechaban. Pero Valentina había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Con renovada determinación, comenzó a planear su próximo movimiento. El jardín de rosas la esperaba, y con él, las respuestas que tanto ansiaba, sin importar cuán dolorosas pudieran ser. La noche había caído sobre el pueblo cuando Valentina se acercó sigilosamente a la mansión de Néstor. El jardín de rosas, bañado por la luz plateada de la luna, parecía un escenario sacado de un cuento de hadas siniestro. Con el corazón latiendo aceleradamente, Valentina se adentró entre los arbustos espinosos, sus manos protegidas por gruesos guantes de jardinería. Mientras buscaba alguna pista, un crujido la alertó. Se giró rápidamente para encontrarse cara a cara con el mayordomo, cuya figura se recortaba contra la luz tenue que emanaba de la casa. «Señorita Valentina», dijo con voz calmada, aunque sus ojos revelaban una mezcla de emociones. «No debería estar aquí». Valentina, recuperándose de la sorpresa inicial, decidió jugarse el todo por el todo. «Usted sabe la verdad, ¿no es así? Sobre Néstor, sobre mí, sobre todo». El mayordomo guardó silencio por un momento, como sopesando sus opciones. Finalmente, con un suspiro resignado, habló. El señor Néstor guardaba muchos secretos. Algunos de ellos podrían cambiar su vida para siempre. «Necesito saber», insistió Valentina. «Por favor». El hombre miró nerviosamente hacia la casa antes de continuar. El señor Néstor tuvo una relación con su madre, hace muchos años. Usted, señorita Valentina, es el resultado de esa relación. La revelación golpeó a Valentina como una ola. Aunque parte de ella lo sospechaba, escucharlo en voz alta la dejó sin aliento. «Pero hay más», continuó el mayordomo, su voz apenas un susurro. «El envenenamiento no fue obra de una sola persona. Hay quienes harían cualquier cosa por mantener estos secretos enterrados». Antes de que Valentina pudiera preguntar más, un ruido proveniente de la casa los sobresaltó a ambos. El mayordomo, visiblemente nervioso, se apresuró a añadir: «Busque bajo el rosal más antiguo, allí encontrará respuestas, pero tenga cuidado. No todos en esta casa son lo que parecen». Con estas crípticas palabras, el mayordomo se alejó rápidamente, dejando a Valentina sola con sus pensamientos turbulentos. La verdad sobre su origen, la implicación de múltiples personas en la muerte de Néstor. Todo parecía formar parte de una conspiración más grande de lo que había imaginado. Con manos temblorosas, Valentina comenzó a cavar bajo el rosal más antiguo del jardín. Sus dedos pronto tocaron algo duro y metálico. Sacó una pequeña caja de metal, oxidada por los años. Justo cuando estaba a punto de abrirla, un grito ahogado la sobresaltó. Al levantar la vista, vio a Patricia observándola desde una ventana del segundo piso, su rostro una máscara de horror y furia. Valentina supo en ese momento que había cruzado un punto sin retorno. Con la caja firmemente agarrada contra su pecho, se alejó corriendo de la mansión, consciente de que las respuestas que tanto ansiaba podrían ser también su perdición. La noche la envolvió mientras huía, llevando consigo no solo la misteriosa caja, sino también el peso de una verdad que amenazaba con destruir todo lo que creía saber sobre sí misma y su pasado. El amanecer encontró a Valentina en su pequeño apartamento, con la caja metálica frente a ella en la mesa de la cocina. Sus manos temblaban mientras intentaba abrirla, el óxido de los años resistiéndose a sus esfuerzos. Finalmente, con un crujido, la tapa cedió. Dentro, encontró un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida, una pequeña llave dorada y una fotografía arrugada. La imagen mostraba a su madre, notablemente más joven, junto a Néstor.
Ambos sonreían, sus rostros radiantes de felicidad. En el reverso, una fecha y una frase: el día que todo cambió. Valentina desató el fajo de cartas y comenzó a leerlas. Eran correspondencias entre su madre y Néstor, llenas de amor, promesas y finalmente desesperación. La última carta, fechada poco después de su nacimiento, revelaba la verdad cruda. Néstor, presionado por su familia y las convenciones sociales, había decidido negar su paternidad y mantener el secreto. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de Valentina mientras asimilaba la verdad. Su vida entera había sido construida sobre una mentira, una farsa mantenida por el miedo y la vergüenza. De repente, un golpe fuerte en la puerta la sobresaltó. La voz de Patricia resonó desde el otro lado, cargada de furia y pánico. «Abre la puerta, Valentina. Sé que tienes la caja». Valentina guardó rápidamente las cartas y la foto en su bolso, junto con la pequeña llave dorada. Mientras Patricia continuaba golpeando la puerta, Valentina salió sigilosamente por la ventana de la cocina, agradeciendo vivir en la planta baja. Corrió por las calles del pueblo, su mente un torbellino de emociones y preguntas. ¿Qué más ocultaba Patricia? ¿Y qué abría esa misteriosa llave dorada? Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron de vuelta a la mansión. Oculta tras unos arbustos, observó cómo Patricia llegaba, visiblemente alterada. Alfonso la esperaba en la entrada, su rostro una mezcla de ira y preocupación. ¿La encontraste?, preguntó Alfonso. Patricia negó con la cabeza. Se nos adelantó. Tiene la caja y su contenido. «¡Maldita sea!», gritó Alfonso golpeando la pared con el puño. «¿Sabes lo que pasará si esos documentos salen a la luz? Estamos arruinados». «Cálmate», siseó Patricia. «Aún podemos solucionarlo. Tenemos que encontrar a Valentina antes de que descifre todo». Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La codicia y el miedo en los ojos de Patricia y Alfonso eran palpables. Comprendió que no solo su vida estaba en peligro, sino que la verdad que buscaba podría destruir a toda una familia. Mientras se alejaba silenciosamente de la mansión, Valentina supo que estaba en una carrera contra el tiempo. Tenía que descubrir qué abría la llave dorada y qué secretos adicionales guardaba antes de que Patricia y Alfonso la encontraran. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el precio a pagar podría ser más alto de lo que jamás imaginó. Con cada paso que daba, Valentina se adentraba más en un laberinto de secretos familiares, codicia y traición, donde cada revelación amenazaba con cambiar su vida para siempre. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas polvorientas de la vieja biblioteca municipal, cuando Valentina entró, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Había pasado las últimas horas evadiendo a Patricia y Alfonso, moviéndose entre las sombras del pueblo como un fantasma. Con pasos cautelosos se dirigió a la sección de registros históricos. La pequeña llave dorada pesaba en su bolsillo, como un secreto a punto de ser revelado. Mientras buscaba entre los archivadores, sus ojos se posaron en uno marcado como «Propiedades familiares, siglo XIX». Con manos temblorosas, introdujo la llave en la cerradura del archivador. Encajó perfectamente. Al abrirlo, una nube de polvo se levantó, haciendo que Valentina tosiera suavemente. Dentro, encontró documentos antiguos, amarillentos por el paso del tiempo. Uno en particular captó su atención: un acta de propiedad a nombre de María Elena Gutiérrez, su abuela materna. La fecha coincidía con la época en que su madre y Néstor se habían conocido. Mientras leía el documento, sus ojos se abrieron con sorpresa. La propiedad descrita era nada menos que los terrenos donde ahora se alzaba la mansión de Néstor. Según el acta, María Elena había vendido la propiedad por una suma irrisoria a la familia de Néstor. «No puede ser», murmuró Valentina. Un ruido la sobresaltó. Al girarse, vio al anciano bibliotecario, observándola con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Señorita Valentina», dijo con voz queda, «hay algo que debe saber».
El hombre se acercó, mirando nerviosamente a su alrededor antes de continuar. Conocí a su abuela, María Elena. La venta de esa propiedad no fue voluntaria. Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué quiere decir? La familia de Néstor la presionó, explicó el bibliotecario. Amenazaron con revelar el embarazo de su hija, su madre, si no vendía. En aquella época, un escándalo así habría destruido a su familia. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de Valentina. La venta forzada, el secreto de su nacimiento, la fortuna de Néstor. Todo estaba conectado. Pero hay más, continuó el anciano. Su voz apenas un susurro. Néstor nunca estuvo de acuerdo con lo que hizo su familia. Pasó años buscando una forma de compensar a María Elena y a su hija, a usted. Valentina sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. ¿Por eso me dejó parte de su herencia? El bibliotecario asintió solemnemente. Y por eso lo mataron. Las palabras cayeron como un martillo sobre Valentina. La verdad, cruel y despiadada, finalmente salía a la luz. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos apresurados llegó desde la entrada de la biblioteca. Valentina vio con horror cómo Patricia y Alfonso aparecían en el pasillo. Sus rostros, una máscara de determinación. «¡Ahí está!», gritó Alfonso. Valentina, agarrando los documentos, miró desesperadamente al bibliotecario. El anciano, comprendiendo la situación, señaló hacia una puerta trasera. «¡Corra!», susurró. Sin pensarlo 2 veces, Valentina se lanzó hacia la salida, los gritos de Patricia y Alfonso resonando tras ella. Mientras corría por las calles del pueblo, supo que la verdad que tanto había buscado ahora la perseguía, amenazando con destruir no solo su vida, sino la de todos los involucrados en esta trágica historia familiar. El crepúsculo teñía el cielo de tonos anaranjados cuando Valentina llegó jadeando a las afueras del pueblo. Su mente era un torbellino de emociones y revelaciones. Encontró refugio en un viejo granero abandonado, donde finalmente pudo sentarse y examinar los documentos que había rescatado de la biblioteca. Con manos temblorosas, extendió los papeles sobre una pila de heno. El acta de propiedad, las cartas, la fotografía. Cada pieza contaba una parte de la historia, una verdad oculta durante décadas. De repente, un crujido la alertó. Valentina se giró bruscamente para encontrarse cara a cara con un hombre mayor, de aspecto cansado pero con ojos astutos. «No tengas miedo», dijo el hombre, levantando las manos en señal de paz. «Me llamo Ernesto. Era el mejor amigo de Néstor». Valentina, aún cautelosa, preguntó: «¿Cómo me encontró?». Ernesto sonrió débilmente. «He estado siguiéndote desde que saliste de la biblioteca. Sabía que este día llegaría». Se sentó pesadamente en una bala de heno cercana. «Néstor me lo contó todo antes de morir. Sabía que lo estaban envenenando, pero no podía probarlo». Valentina sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Quién? ¿Por qué?». «Patricia y Alfonso», respondió Ernesto con amargura. «Descubrieron que Néstor planeaba cambiar su testamento, dejarte la mitad de su fortuna. No podían permitirlo». Las piezas del rompecabezas encajaban dolorosamente. Valentina recordó la conversación que había escuchado entre Patricia y Alfonso sobre las deudas y las joyas. «Pero hay algo más», continuó Ernesto, sacando un sobre de su chaqueta. «Néstor me dio esto para ti. Dijo que te lo entregara cuando la verdad saliera a la luz». Valentina tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró una carta y una llave antigua. La carta, escrita con la caligrafía temblorosa de Néstor, decía: «Querida Valentina, si estás leyendo esto, significa que finalmente conoces la verdad. Lamento profundamente no haber tenido el valor de decírtelo en persona. La cobardía de mi juventud me persiguió toda la vida. La llave que acompaña esta carta abre una caja fuerte en el banco del pueblo. Dentro encontrarás documentos que prueban la venta forzada de la propiedad de tu abuela y mi testamento original, donde te nombro mi heredera legítima. Perdóname por no haber sido el padre que merecías. Espero que con esto pueda, al menos,
Darte el futuro que siempre debiste tener. Con amor, Néstor. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de Valentina mientras leía. La verdad, tan anhelada y temida, finalmente estaba en sus manos. Ernesto la observaba con compasión. ¿Qué harás ahora? Valentina levantó la vista, una nueva determinación brillando en sus ojos. Voy a hacer lo correcto. Por Néstor, por mi madre, por mi abuela y por mí misma. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Valentina supo que su vida había cambiado para siempre. El camino hacia la justicia y la redención sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. La mañana siguiente encontró a Valentina de pie frente al Banco Nacional del Pueblo, su figura reflejada en las puertas de cristal. La llave que Néstor le había legado pesaba en su mano, un símbolo tangible de la verdad que estaba a punto de desenterrar. Con pasos decididos, entró en el edificio. El gerente del banco, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, la recibió con una mezcla de curiosidad y recelo. «Señorita Valentina», dijo, su voz baja y cautelosa. «Nos informaron que podría venir. Por favor, sígame». La condujo a través de un laberinto de pasillos hasta una sala privada, donde una caja fuerte de aspecto antiguo esperaba. Valentina insertó la llave con manos temblorosas. El clic del mecanismo resonó en la habitación silenciosa. Dentro, encontró un grueso sobre manila y una carpeta de cuero. Al abrirlos, sus ojos se abrieron de par en par. Allí estaban. El testamento original de Néstor, documentos que probaban la venta forzada de la propiedad de su abuela, e incluso evidencia del envenenamiento gradual al que Néstor había sido sometido. «Esto es increíble», murmuró Valentina. El gerente, que había estado observando en silencio, habló. «El señor Néstor vino aquí hace unos meses. Parecía preocupado. Dijo que si algo le pasaba, usted vendría con esa llave». Valentina asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Gracias por guardar esto». Justo cuando se disponía a guardar los documentos en su bolso, la puerta se abrió de golpe. Patricia entró, su rostro contorsionado por la furia y el miedo. «Detente ahí mismo», gritó. «Esos documentos no te pertenecen». Valentina se irguió, enfrentando a Patricia con una calma que no sabía que poseía. «Te equivocas. Todo esto me pertenece por derecho». «Néstor era mi padre». Patricia palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. «No tienes pruebas». «Las tengo», respondió Valentina sosteniendo los documentos. «Y también tengo pruebas de lo que tú y Alfonso le hicieron a Néstor». El gerente del banco, alarmado por la situación, intervino. «Señoras, les pido que se calmen o tendré que llamar a seguridad». Patricia, viendo que estaba acorralada, cambió de táctica. Su voz se suavizó, adquiriendo un tono casi suplicante. «Valentina, por favor, no entiendes. Si esos documentos salen a la luz, destruirás a toda la familia. Piensa en los empleados de la empresa, en la gente que depende de nosotros». Por un momento, Valentina dudó. Las implicaciones de sus acciones de repente se hicieron evidentes. No solo Patricia y Alfonso sufrirían las consecuencias, sino potencialmente muchas personas inocentes. Pero entonces recordó a Néstor, a su madre, a su abuela. Recordó la injusticia que habían sufrido, el secreto que habían tenido que cargar durante años. Con voz firme, Valentina respondió: «Lo siento, Patricia, pero la verdad tiene que salir a la luz. Es lo justo». Mientras Patricia la miraba con una mezcla de odio y desesperación, Valentina se volvió hacia el gerente del banco. «Necesito hacer copias certificadas de todos estos documentos, por favor». El gerente asintió, claramente aliviado de tener una salida a la tensa situación. Mientras salían de la sala, Valentina sintió el peso de su decisión. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero estaba determinada a ver la justicia cumplida, sin importar el costo. El sol de la tarde caía sobre el despacho del abogado Ramírez cuando Valentina entró, con los documentos firmemente sujetos contra su pecho. El letrado, un hombre de unos 60 años con una mirada penetrante, la recibió con un gesto grave.
Señorita Valentina, dijo, indicándole que tomara asiento. He revisado los documentos que me envió. Debo decir que esto es extraordinario. Valentina asintió, sintiendo el peso de cada palabra. ¿Qué podemos hacer? El abogado se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. Legalmente tenemos un caso sólido. El testamento original de Néstor es válido y las pruebas del envenenamiento son contundentes. Sin embargo, preguntó Valentina, sintiendo que se le formaba un nudo en el estómago. Las ramificaciones de esto serán extensas, explicó Ramírez. No solo afectará a Patricia y Alfonso, sino a toda la empresa de Néstor. Cientos de empleados podrían verse afectados. Valentina sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Qué me recomienda? Antes de que el abogado pudiera responder, un estruendo resonó desde la calle. «¡Sal de ahí, Valentina!», vociferaba Alfonso, visiblemente ebrio, mientras golpeaba el capó de su auto lujoso. «No destruirás lo que es mío». El abogado Ramírez frunció el ceño. Esto complica las cosas. Parece que Alfonso está perdiendo el control. En ese momento, el teléfono del despacho sonó. Ramírez atendió, su rostro palideciendo con cada palabra que escuchaba. «Entiendo. Gracias por informarme», dijo antes de colgar. Se volvió hacia Valentina con expresión sombría. Era la policía. Parece que Alfonso tiene conexiones con algunos elementos del crimen organizado. Están investigando lavado de dinero a través de la empresa de Néstor. Valentina se dejó caer en la silla, abrumada. «Dios mío, ¿en qué nos hemos metido?». El abogado se sentó frente a ella, su voz adquiriendo un tono de urgencia. «Valentina, esto ya no es solo sobre una herencia. Estamos ante un caso de corrupción a gran escala. Necesitamos actuar con cautela». «¿Qué sugiere?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. «Primero debemos poner estos documentos a salvo. Luego contactaremos a la fiscalía. Pero debes estar preparada, Valentina. Una vez que iniciemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Tu vida cambiará para siempre». Valentina miró por la ventana, donde Alfonso seguía gritando, ahora rodeado de curiosos. Pensó en Néstor, en su madre, en la injusticia que habían sufrido. Pensó en los empleados inocentes que podrían verse afectados. Pero también pensó en la verdad, en la justicia que tanto tiempo se había negado. Con un suspiro profundo, se volvió hacia Ramírez. «Hagámoslo. Es hora de que la verdad salga a la luz, sin importar las consecuencias». El abogado asintió solemnemente. «Muy bien. Prepárate, Valentina. Estamos a punto de desencadenar una tormenta». Mientras el sol se ponía en el horizonte, Valentina sintió que estaba al borde de un precipicio. El camino que se extendía ante ella estaba lleno de peligros e incertidumbres, pero también de la promesa de justicia y redención. Con determinación renovada, se preparó para enfrentar lo que vendría, sabiendo que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la libertad. La noche había caído sobre el pueblo cuando Valentina salió del despacho del abogado Ramírez. Las calles, normalmente tranquilas a esa hora, bullían con una tensión inusual. Grupos de personas hablaban en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia la mansión de Néstor, ahora el epicentro de un escándalo en ciernes. Valentina caminaba con paso firme, los documentos protegidos en un maletín que Ramírez le había proporcionado. Su mente repasaba el plan que habían trazado, guardar las pruebas en un lugar seguro y luego contactar a la fiscalía a primera hora de la mañana. De repente, una figura emergió de las sombras, sobresaltándola. Era el mayordomo de la mansión, su rostro una máscara de preocupación. «Señorita Valentina», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. «Tiene que venir conmigo ahora mismo. Están destruyendo evidencias en la mansión». Valentina dudó, recordando las advertencias de Ramírez sobre no actuar precipitadamente. Pero la urgencia en los ojos del mayordomo la convenció. «Está bien», accedió. «Pero primero, necesito dejar esto en un lugar seguro». Rápidamente se dirigieron a la pequeña pensión donde Valentina se alojaba. Después de esconder el maletín,
siguió al mayordomo hacia la mansión. Al acercarse, vieron luces parpadeantes en las ventanas y sombras moviéndose frenéticamente en el interior. El mayordomo la guió por una entrada de servicio y pronto se encontraron en el estudio de Néstor. La escena era caótica. Patricia y Alfonso, junto con dos hombres que Valentina no reconocía, estaban revisando frenéticamente cajones y quemando papeles en la chimenea. «Deben estar por aquí», gritaba Alfonso, su voz teñida de desesperación y alcohol. Néstor guardaba registros de todo. Patricia, al ver a Valentina, palideció. «¿Qué hace ella aquí?» El mayordomo intervino rápidamente. «La traje yo, señora. Pensé que podría ayudar a encontrar los documentos». Valentina, comprendiendo el juego del mayordomo, decidió seguirle la corriente. «Sé dónde Néstor guardaba sus papeles más importantes», mintió, ganando tiempo mientras observaba la escena, memorizando cada detalle. Alfonso se acercó amenazadoramente. «Más te vale que no estés mintiendo, niña. Hay mucho en juego aquí». En ese momento, uno de los hombres desconocidos exclamó: «Los encontré». Sostenía un fajo de papeles que rápidamente arrojó al fuego. Valentina observó horrorizada cómo las llamas devoraban lo que podrían haber sido pruebas cruciales. Sin embargo, su horror se convirtió en determinación. Cada acción que presenciaba era una nueva evidencia de la culpabilidad de Patricia y Alfonso. De repente, sirenas policiales resonaron en la distancia, acercándose rápidamente. «¡Maldita sea!», gritó Alfonso. «Alguien debe haber visto las luces». El pánico se apoderó de la habitación. Patricia agarró a Valentina del brazo. «Tú no has visto nada, ¿entiendes? Si hablas, lo negaremos todo». Valentina se soltó del agarre, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Es demasiado tarde, Patricia. La verdad siempre sale a la luz». Mientras las sirenas se acercaban, Valentina comprendió que esta noche marcaría un antes y un después. Los secretos familiares, las mentiras y la corrupción estaban a punto de exponerse. Y ella, la hija negada, estaría en el centro de la tormenta que estaba a punto de desatarse. El amanecer encontró a Valentina sentada en la sala de interrogatorios de la comisaría local. Las horas transcurridas desde el caos en la mansión habían sido una vorágine de declaraciones, acusaciones y revelaciones. Frente a ella, el detective Gómez, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero perspicaces, revisaba sus notas. El silencio en la habitación era palpable, roto solo por el suave zumbido de la luz fluorescente sobre sus cabezas. «Señorita Valentina», comenzó Gómez, su voz grave y mesurada. «Ha sido una noche larga para todos. Repasemos una vez más lo ocurrido». Valentina asintió, su garganta seca. «Como les dije, el mayordomo me alertó sobre la destrucción de evidencias. Cuando llegamos a la mansión, Patricia, Alfonso y dos hombres desconocidos estaban quemando documentos». El detective la observó atentamente. «¿Y dice que estos documentos podrían probar el envenenamiento del señor Néstor?» «Así es», confirmó Valentina. «Pero hay más. Los documentos que guardé en la pensión demuestran que soy hija biológica de Néstor y heredera legítima de su fortuna». Gómez arqueó una ceja, claramente intrigado. Eso explicaría muchas cosas. Sin embargo, ¿entiende que estas acusaciones son muy serias? Estamos hablando de asesinato, fraude y posible conexión con el crimen organizado. En ese momento, la puerta se abrió abruptamente. El jefe de policía entró, su rostro una máscara de preocupación. Se inclinó para susurrar algo al oído del detective Gómez, quien frunció el ceño profundamente. «¿Qué sucede?», preguntó Valentina, sintiendo que su corazón se aceleraba. Gómez la miró con gravedad. «Parece que Alfonso ha desaparecido. Y los dos hombres que usted mencionó, tenemos razones para creer que están vinculados a una organización criminal conocida». Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La situación estaba escalando más allá de lo que había imaginado. «Hay algo más que deben saber», dijo, su voz apenas un susurro. «En los documentos que guardé,
Hay evidencia de lavado de dinero a través de la empresa de Néstor. Creo que Alfonso estaba utilizando el negocio familiar para actividades ilícitas. El detective y el jefe de policía intercambiaron miradas de preocupación. Esto ya no es solo un asunto local, murmuró el jefe. Tendremos que involucrar a la Policía Federal. Gómez se volvió hacia Valentina. Señorita, dada la gravedad de la situación, tendremos que ponerla bajo protección policial. Su vida podría estar en peligro. La realidad de la situación golpeó a Valentina con fuerza. En cuestión de días, había pasado de ser una simple enfermera a estar en el centro de una investigación criminal de alto nivel. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. Ahora, respondió Gómez, comenzará la verdadera batalla. Necesitaremos su completa cooperación para desenredar esta red de mentiras y crimen. No será fácil, y habrá gente poderosa que intentará silenciarla. Valentina asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Estoy lista. Por Néstor, por la verdad, por la justicia. Estoy dispuesta a enfrentar lo que sea necesario. Mientras el sol se elevaba sobre el pueblo, iluminando la comisaría, Valentina comprendió que su búsqueda de la verdad la había llevado a un punto sin retorno. El camino que se extendía ante ella estaba lleno de peligros, pero también de la promesa de justicia y redención. Con cada revelación, con cada pieza del rompecabezas que encajaba, se acercaba más a la verdad que tanto había anhelado, sin importar el costo. El atardecer teñía de naranja el cielo cuando Valentina, escoltada por 2 agentes de policía, llegó a una casa de seguridad en las afueras del pueblo. El detective Gómez la recibió en la entrada, su rostro cansado pero alerta. «Bienvenida a su nuevo hogar temporal, señorita Valentina», dijo, guiándola al interior. «Aquí estará segura mientras avanza la investigación». Valentina asintió, observando la modesta sala de estar que sería su refugio en los próximos días. Sus ojos se detuvieron en una pila de cajas en una esquina. Gómez, notando su mirada, explicó. «Son los documentos que rescatamos de su pensión y algunos que logramos recuperar de la mansión. Los expertos los están analizando, pero pensé que le gustaría revisarlos usted misma». Con un nudo en la garganta, Valentina se acercó a las cajas. Entre los papeles, encontró un sobre amarillento que no había visto antes. Lo abrió con manos temblorosas, revelando una carta de su madre. «Querida Valentina», comenzaba la misiva, «si estás leyendo esto significa que la verdad finalmente ha salido a la luz. Perdóname por no haberte contado sobre tu verdadero padre. El miedo y la vergüenza me silenciaron durante años, pero ahora comprendo que ese silencio solo engendró más dolor». Las lágrimas comenzaron a nublar la vista de Valentina mientras continuaba leyendo. Su madre revelaba detalles de su relación con Néstor, el chantaje de la familia de él y cómo había luchado por años para proteger a su hija de la verdad. «Néstor nunca dejó de amarnos», concluía la carta. Su cobardía inicial se convirtió en un tormento que lo persiguió toda su vida. En sus últimos años, buscó la manera de enmendar sus errores. «No lo juzgues con dureza, hija mía. El perdón es el camino hacia la paz». Valentina dejó caer la carta, abrumada por las emociones. El detective Gómez, que había mantenido una respetuosa distancia, se acercó. «¿Está bien?», preguntó con genuina preocupación. Ella asintió, secándose las lágrimas. «Es solo que toda mi vida ha sido una mentira, y ahora cuando finalmente conozco la verdad, parece que todo se está desmoronando». Gómez colocó una mano reconfortante en su hombro. «La verdad a menudo es dolorosa, señorita Valentina, pero es el primer paso hacia la justicia y la sanación». En ese momento, el teléfono de Gómez sonó. Su expresión se tornó grave mientras escuchaba. «Entiendo. Vamos para allá», dijo antes de colgar. «¿Qué sucede?», preguntó Valentina sintiendo que su corazón se aceleraba. «Han encontrado a Alfonso», respondió Gómez. «Está en el hospital. Parece que intentó quitarse la vida». Valentina sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cada nueva revelación, cada giro en esta historia,
parecía llevarla más profundo en un laberinto de secretos y tragedias. «Necesito verlo», dijo con voz firme, sorprendiéndose a sí misma. Gómez la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Es peligroso, pero entiendo por qué siente que debe hacerlo. La llevaré, pero con máxima seguridad». Mientras se preparaban para salir, Valentina miró una vez más la carta de su madre. «El perdón», había escrito. Quizás ese era el verdadero desafío que enfrentaba ahora. Perdonar a Néstor, a su madre, incluso a Patricia y Alfonso. Y tal vez, lo más difícil de todo, perdonarse a sí misma por los años de resentimiento y dudas. Con un suspiro profundo, Valentina se dirigió hacia la puerta, lista para enfrentar el siguiente capítulo de esta dolorosa pero necesaria búsqueda de la verdad y la redención. El Hospital St. Mary's se alzaba como un centinela silencioso en la noche, cuando Valentina y el detective Gómez llegaron. El olor a desinfectante y el zumbido de las luces fluorescentes recibieron a Valentina mientras caminaba por los pasillos, escoltada por 2 oficiales de policía. Se detuvieron frente a una habitación custodiada. Gómez se volvió hacia Valentina, su rostro serio. «Está sedado pero consciente. Recuerde, cualquier cosa que diga puede ser utilizada en la investigación». Valentina asintió, tomó una respiración profunda y entró. Alfonso yacía en la cama, conectado a varias máquinas. Su rostro, otrora arrogante, ahora parecía demacrado y envejecido. Al ver a Valentina, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Has venido», murmuró, su voz apenas audible. Valentina se acercó, sentándose en la silla junto a la cama. «Necesitaba respuestas», dijo simplemente. Alfonso cerró los ojos por un momento como reuniendo fuerzas. «Lo siento», dijo finalmente. Todo se salió de control». «¿Por qué?», preguntó Valentina, su voz temblando ligeramente. «¿Por qué envenenar a Néstor? ¿Por qué toda esta mentira?». Alfonso soltó una risa amarga que se convirtió en tos. «Codicia, supongo, y miedo. Cuando me casé con Patricia, ya estaba endeudado hasta el cuello. Usar la empresa de Néstor para lavar dinero parecía la solución perfecta». Hizo una pausa, tragando con dificultad. Pero Néstor empezó a sospechar, y luego, cuando supimos que planeaba cambiar su testamento para incluirte, Valentina sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Así que decidieron silenciarlo. Alfonso asintió débilmente. «Patricia, ella ideó el plan del envenenamiento, lento, gradual. Nadie sospecharía». «Te equivocas», dijo Valentina, su voz firme. «Néstor lo sabía, dejó pruebas». Los ojos de Alfonso se llenaron de lágrimas. «Él siempre fue más inteligente que nosotros. Supongo que al final, la verdad siempre sale a la luz». Valentina se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. «¿Dónde está Patricia ahora?». Alfonso desvió la mirada. «No lo sé. Después de que desaparecí, no he tenido contacto con ella. Pero conociéndola, estará planeando su próximo movimiento». En ese momento, el detective Gómez entró en la habitación. «Tiempo», dijo suavemente. Valentina se levantó, pero antes de irse, Alfonso la tomó débilmente de la mano. «Valentina», dijo, su voz quebrada. «Sé que no merezco tu perdón, pero lo siento por todo». Ella lo miró por un largo momento, sintiendo una mezcla de emociones, ira, pena, y algo que no esperaba, compasión. «La justicia seguirá su curso, Alfonso. Pero el perdón, eso es algo que todos necesitamos aprender». Mientras salía de la habitación, Valentina sintió como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Las respuestas que había obtenido no eran reconfortantes, pero eran un paso más hacia la verdad. Gómez la esperaba en el pasillo. «¿Estás bien?», preguntó con genuina preocupación. Valentina asintió lentamente. «Creo que sí, pero esto aún no ha terminado, ¿verdad?». «No», confirmó Gómez. «Patricia sigue ahí fuera y tengo la sensación de que no se rendirá sin luchar». Mientras se alejaban por el pasillo del hospital,
Valentina sabía que la batalla más dura aún estaba por venir. Pero por primera vez desde que comenzó esta odisea, sintió que tenía la fuerza para enfrentarla. La verdad, por dolorosa que fuera, era liberadora. Y con cada revelación, se acercaba un paso más a la justicia y tal vez a la paz que tanto anhelaba. La mañana llegó con una fina llovizna que empañaba las ventanas de la casa de seguridad. Valentina, con una taza de café entre las manos, observaba el paisaje gris, su mente repasando los eventos de los últimos días. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. El detective Gómez entró, acompañado por una figura familiar que hizo que Valentina casi dejara caer su taza. Era el mayordomo de la mansión. «Buenos días, Valentina», saludó Gómez. «El señor Martínez aquí presente tiene algo importante que compartir con nosotros». El mayordomo, visiblemente nervioso, se sentó frente a Valentina. Sus ojos, antes siempre esquivos, ahora la miraban directamente. «Señorita Valentina», comenzó, su voz temblorosa pero decidida. «He venido a confesar y a entregarle algo que le pertenece». De su chaqueta sacó un pequeño dispositivo USB. «Aquí hay copias de todos los registros financieros de la empresa del señor Néstor. Muestran claramente el lavado de dinero y la participación de Patricia en el envenenamiento». Valentina y Gómez intercambiaron miradas de asombro. «¿Por qué nos da esto ahora?», preguntó el detective. El mayordomo bajó la mirada. «Por años fui cómplice silencioso de las maquinaciones de Patricia y Alfonso. Pero la muerte del señor Néstor y ver cómo trataban a la señorita Valentina, no podía seguir callando». Se volvió hacia Valentina, sus ojos llenos de remordimiento. Su padre, el señor Néstor, era un buen hombre atrapado en una red de mentiras. En sus últimos días, me confesó la verdad sobre usted. Me hizo prometer que la protegería cuando llegara el momento. Valentina sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «¿Por qué no me lo dijo antes?» «Miedo», admitió el mayordomo. «Y vergüenza. Pero ya no puedo cargar con este peso. Es hora de que la verdad salga a la luz, sin importar las consecuencias». Gómez tomó el USB, su rostro serio. «Esto cambia todo. Con esta evidencia, podemos proceder contra Patricia y desenmascarar toda la operación». De repente, el teléfono de Gómez sonó. Su expresión se tornó grave mientras escuchaba. «Entendido», dijo antes de colgar. Se volvió hacia Valentina y el mayordomo. «Patricia ha sido vista en el aeropuerto. Está tratando de huir del país». El corazón de Valentina dio un vuelco. «¿Qué hacemos ahora?». Gómez se levantó, su determinación evidente. «Vamos tras ella. Esta es nuestra oportunidad de poner fin a todo esto». Mientras se preparaban para salir, Valentina sintió una mezcla de emociones. Ansiedad por lo que estaba por venir, pero también un sentido de propósito. La verdad, tan esquiva durante tanto tiempo, finalmente estaba a su alcance. El mayordomo la tomó suavemente del brazo antes de que saliera. «Señorita Valentina», dijo, su voz cargada de emoción, «su padre estaría orgulloso de usted. A pesar de sus errores, él la amaba profundamente». Valentina asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Con una última mirada al mayordomo, siguió a Gómez hacia el auto que los esperaba. Mientras se alejaban bajo la lluvia, Valentina sabía que se dirigían hacia el clímax de esta dolorosa saga. Patricia, el último eslabón de esta cadena de mentiras y traiciones, estaba a punto de enfrentar la justicia. Y con ella tal vez, Valentina finalmente encontraría la paz y la verdad que tanto había buscado. El aeropuerto bullía de actividad cuando Valentina y el detective Gómez llegaron, acompañados por un equipo de oficiales. La lluvia había arreciado, convirtiendo el cielo en una manta gris, que parecía reflejar la tensión del momento. «Tenemos agentes en todas las salidas», informó Gómez mientras avanzaban rápidamente por el terminal. «Patricia no podrá escapar». Valentina asintió, su corazón latiendo con fuerza. Cada paso la acercaba más al enfrentamiento final con la mujer que había causado tanto dolor. De repente,
un grito resonó en el concurrido vestíbulo. ¡Allí está! Valentina giró su cabeza para ver a Patricia, con una peluca rubia y gafas oscuras, corriendo hacia la puerta de embarque internacional. Sin pensarlo dos veces, Valentina se lanzó en su persecución, con Gómez y los oficiales pisándole los talones. «¡Patricia, detente!», gritó Valentina, esquivando pasajeros y maletas. Patricia miró hacia atrás, el pánico visible en su rostro, incluso bajo el disfraz. En un momento de desesperación, empujó un carrito de equipaje hacia sus perseguidores, causando un caos momentáneo. Valentina, impulsada por años de dolor y búsqueda de la verdad, logró esquivar el obstáculo y acortar la distancia. Justo cuando Patricia estaba a punto de alcanzar la puerta de seguridad, Valentina la agarró del brazo. «Se acabó, Patricia», exclamó jadeando por el esfuerzo. Patricia se giró, su máscara de compostura finalmente rota. «Tú no entiendes nada», gritó, su voz quebrada por la emoción. «Lo hice todo por la familia, por el legado de Néstor». Valentina la miró, sintiendo una mezcla de ira y pena. ¿El legado? ¿Matarlo lentamente era parte de ese legado? Los oficiales las rodearon, pero Valentina levantó una mano pidiendo un momento. Necesitaba este enfrentamiento, esta catarsis. «Néstor era mi padre», dijo Valentina, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. «Y tú me robaste la oportunidad de conocerlo, de tener una familia». Patricia, derrotada, se dejó caer de rodillas. Yo no sabía qué más hacer. Las deudas, las amenazas. Pensé que estaba protegiendo todo lo que Néstor había construido. Gómez se acercó, las esposas en sus manos. Patricia Montero está bajo arresto por el asesinato de Néstor Guzmán y por complicidad en lavado de dinero. Mientras los oficiales se llevaban a Patricia, Valentina se quedó allí, en medio del caos del aeropuerto, sintiendo como si un capítulo de su vida finalmente se cerrara. Gómez se acercó, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Lo lograste, Valentina. Se acabó». Pero Valentina sabía que no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. «No, detective», dijo, mirando cómo Patricia desaparecía entre la multitud. «Ahora es cuando comienza el verdadero trabajo, el de sanar, perdonar y reconstruir». Mientras salían del aeropuerto, la lluvia comenzó a amainar, y un rayo de sol se filtró entre las nubes. Valentina lo tomó como un signo, un recordatorio de que después de la tormenta, siempre hay esperanza de días más brillantes. La verdad había salido a la luz, dolorosa pero liberadora. Y con ella, Valentina sentía que finalmente podía comenzar a construir su futuro, uno basado en la honestidad y el perdón, honrando así la memoria de Néstor y la lucha de su madre. Los días siguientes a la captura de Patricia pasaron en un torbellino de declaraciones, papeleo legal y titulares sensacionalistas. Valentina, agotada pero determinada, se encontraba ahora en la oficina del fiscal del distrito, rodeada de cajas llenas de evidencia. El fiscal, un hombre de mediana edad llamado Ramírez, la miraba con una mezcla de admiración y preocupación. «La red es más grande de lo que pensábamos. Valentina, necesitamos poner toda la evidencia a salvo y protegerla a usted». Valentina sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no se trataba solo de justicia para Néstor o de descubrir la verdad sobre su pasado. Ahora estaba en medio de algo mucho más grande, algo que podría cambiar el curso de toda la comunidad. «¿Qué sugiere que hagamos?», preguntó, su voz firme a pesar del miedo que sentía crecer en su interior. Gómez y Ramírez intercambiaron miradas. «Tenemos que sacarte del pueblo», dijo Gómez, «al menos hasta que podamos asegurar la evidencia y preparar el caso». Valentina pensó en todo lo que había descubierto, en las personas que habían arriesgado todo para ayudarla. No podía abandonarlos ahora. «No», dijo con determinación, «no voy a huir. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora». Ramírez la miró con una mezcla de admiración y preocupación.
Es peligroso, Valentina. Estas personas no se detendrán ante nada. Lo sé, respondió ella, pero tampoco lo haré yo. Néstor dio su vida por la verdad. El mayordomo arriesgó todo para ayudarnos. No puedo defraudarlos ahora. Gómez asintió, una leve sonrisa de orgullo en sus labios. Entonces nos quedaremos y lucharemos. Pero necesitaremos un plan. Mientras los tres comenzaban a discutir estrategias, Valentina sintió una extraña mezcla de miedo y determinación. El camino hacia la justicia se había vuelto más peligroso que nunca, pero también más importante. Ya no luchaba solo por su verdad, sino por la de toda una comunidad. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Valentina miró por la ventana, pensando en cómo su búsqueda personal de la verdad se había convertido en una batalla por la justicia a gran escala. No sabía lo que le depararía el futuro, pero estaba decidida a enfrentarlo, sin importar el costo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Valentina, el detective Gómez y el fiscal Ramírez salieron sigilosamente de la comisaría. La noche era fría y silenciosa, rota solo por el ocasional ladrido de un perro a lo lejos. «Recuerden el plan», susurró Gómez mientras se dirigían a un viejo auto sin distintivos. «Mantengan los ojos abiertos y no confíen en nadie». Valentina asintió, apretando contra su pecho un maletín que contenía copias digitales de toda la evidencia. El plan era simple pero arriesgado: llevar la información a una unidad especial anticorrupción en la capital del estado. Mientras el auto se deslizaba por las calles desiertas del pueblo, Valentina no pudo evitar pensar en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. De enfermera a centro de una investigación que sacudía los cimientos del poder local. De repente, Gómez frenó bruscamente. «¡Maldición!», exclamó, señalando hacia adelante. Un auto bloqueaba la carretera, sus faros apagados. 4 figuras emergieron de las sombras, avanzando hacia ellos. «¡Retrocedan!», gritó Ramírez, pero era demasiado tarde. El sonido de cristales rompiéndose llenó el aire cuando una piedra impactó contra el parabrisas. Gómez aceleró en reversa, maniobrando hábilmente para dar la vuelta. «Agáchense», ordenó mientras balas comenzaban a silbar sobre sus cabezas. Valentina, con el corazón latiendo frenéticamente, se aferró al maletín. Todo lo que habían luchado por conseguir estaba en esas pruebas. Gómez condujo a toda velocidad por calles secundarias, zigzagueando para perder a sus perseguidores. «Necesitamos un lugar seguro», dijo entre dientes. «La vieja fábrica abandonada», sugirió Valentina, recordando un lugar que solía visitar en su juventud. «Tiene muchas salidas y es un laberinto para quien no la conoce». Sin otra opción, Gómez se dirigió hacia allí. Abandonaron el auto a unas cuadras y corrieron hacia la decrépita estructura. Una vez dentro, en la penumbra de la fábrica, Ramírez habló en voz baja. «Están desesperados, saben que si esta evidencia sale a la luz, todo se derrumbará». Valentina asintió, la adrenalina corriendo por sus venas. «¿Y ahora qué?». Gómez sacó su teléfono. «Tengo un contacto en la unidad anticorrupción. Si logramos resistir hasta el amanecer, vendrán por nosotros». El sonido de pasos y voces enfurecidas llegó desde fuera. Sus perseguidores los habían encontrado. «Separémonos», sugirió Valentina. «Conozco este lugar. Puedo guiarlos por diferentes rutas y confundirlos». Aunque renuentes a dejarla sola, Gómez y Ramírez accedieron. Era su mejor oportunidad. Mientras se adentraba en las sombras de la fábrica, Valentina sintió un extraño sentido de determinación. Ya no era la enfermera asustada, buscando respuestas sobre su pasado. Era una mujer dispuesta a todo por la verdad y la justicia. Las próximas horas serían cruciales. De su astucia y valentía dependía no solo su vida, sino el futuro de toda una comunidad. Con cada paso en la oscuridad, Valentina se reafirmaba en su misión. La verdad saldría a la luz, sin importar el costo. El amanecer se acercaba lentamente, mientras Valentina se movía con cautela,
a través de los pasillos oxidados de la vieja fábrica. El eco de voces y pasos resonaba en la distancia, recordándole el peligro constante que los acechaba. Con el maletín firmemente sujeto contra su pecho, Valentina se detuvo un momento para orientarse. Conocía este lugar como la palma de su mano, pero la oscuridad y la tensión hacían que todo pareciera diferente, más amenazante. De repente un ruido metálico la sobresaltó. Giró rápidamente para ver una figura emergiendo de las sombras. Su corazón dio un vuelco al reconocer a Alfonso. «Vaya, vaya», dijo él, su voz ronca y sus ojos inyectados en sangre. «La hija pródiga de Néstor. Has causado muchos problemas, ¿sabes?» Valentina retrocedió lentamente buscando una salida. «Se acabó, Alfonso. La verdad saldrá a la luz, con o sin mi ayuda». Alfonso soltó una risa amarga. «¿La verdad? La verdad es que eres igual que Néstor. Demasiado idealista para tu propio bien». Dio un paso adelante, y la luz tenue reveló un arma en su mano. «Dame el maletín, Valentina. Tal vez así pueda convencer a mis asociados de que te dejen vivir». Valentina sintió que el tiempo se ralentizaba. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas encajaron. La corrupción, las mentiras, el sacrificio de Néstor, todo conducía a este momento. «No», dijo con firmeza, sorprendiéndose a sí misma con la fuerza de su voz. «Néstor dio su vida por esto. No voy a traicionar su memoria, ni a todas las personas que han sufrido por tu codicia». Alfonso gruñó de frustración y se lanzó hacia ella. Valentina, actuando por puro instinto, esquivó su ataque y corrió hacia una escalera cercana. Los disparos resonaron en el espacio vacío de la fábrica mientras subía, el corazón latiéndole con fuerza. Llegó a una pasarela elevada y corrió por ella, consciente de que Alfonso la perseguía de cerca. Al final de la pasarela, vio una ventana. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó a través del cristal. El impacto fue duro, pero logró caer sobre un montón de cajas viejas en el exterior de la fábrica. Se levantó tambaleándose, el maletín aún en sus manos, y corrió hacia la luz del amanecer que comenzaba a iluminar el horizonte. Detrás de ella, escuchó gritos y más disparos. Pero también oyó algo más, sirenas. La ayuda estaba llegando. Mientras corría hacia la seguridad, Valentina sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Miedo, alivio, determinación. Había enfrentado sus miedos, había mirado a la cara a quienes habían destruido a su familia. Y había elegido la verdad por encima de todo. Las primeras luces del día iluminaron su rostro cuando finalmente vio los vehículos de la unidad anticorrupción acercándose. Gómez y Ramírez corrían hacia ella desde otra dirección. Exhausta, pero triunfante, Valentina supo que este era solo el comienzo. La verdad finalmente saldría a la luz, y con ella, la posibilidad de justicia y redención. No solo para ella y la memoria de Néstor, sino para toda una comunidad que había sufrido bajo el peso de la corrupción y las mentiras. Mientras los agentes la rodeaban, ofreciéndole seguridad y consuelo, Valentina miró hacia la fábrica una última vez. Allí, en esas ruinas, había enfrentado sus demonios y había emergido más fuerte. El camino por delante sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo, con la verdad como su escudo y la justicia como su meta. Los días que siguieron al dramático enfrentamiento en la fábrica pasaron en un torbellino de declaraciones, audiencias judiciales y titulares sensacionalistas. Valentina se encontraba ahora sentada en la sala de espera de la Fiscalía Estatal, su mirada fija en la puerta cerrada, tras la cual se decidía el futuro de muchos. El fiscal Ramírez salió, su rostro cansado pero con un brillo de triunfo en los ojos. «Valentina», dijo, sentándose junto a ella, «lo logramos. Patricia ha aceptado un trato. Testificará contra toda la red de corrupción a cambio de una sentencia reducida». Valentina sintió una mezcla de alivio y una punzada inesperada de compasión. «¿Y Alfonso?» Ramírez suspiró. «Él no tuvo tanta suerte.
Se enfrenta a cadena perpetua por múltiples cargos, incluyendo intento de homicidio contra ti. Un silencio se instaló entre ellos, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. ¿Sabes?, comenzó Valentina, su voz suave pero firme. Durante mucho tiempo pensé que este momento me traería paz, que una vez que se hiciera justicia, todo el dolor simplemente desaparecería. Ramírez la miró con comprensión. Pero no es tan simple, ¿verdad? Valentina negó con la cabeza. No, no lo es. Hay una parte de mí que se alegra de que la verdad haya salido a la luz, de que se haga justicia. Pero otra parte se pregunta sobre el costo, completó Ramírez. Exacto, asintió Valentina. Tantas vidas destrozadas, tantos secretos y mentiras. Y al final, ¿qué queda? En ese momento el detective Gómez entró en la sala, sosteniendo un sobre grueso. Valentina, dijo, su voz gentil, esto es para ti. Lo encontramos en la caja fuerte de Néstor. Parece que lo preparó poco antes de... Bueno, ya sabes. Con manos temblorosas, Valentina abrió el sobre. Dentro había una carta y varios documentos legales. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Él me lo dejó todo, susurró. No solo su fortuna, sino también una carta explicando todo. ¿Por qué se mantuvo alejado? ¿Cómo lamentaba cada día no haber sido parte de mi vida? Gómez y Ramírez guardaron un respetuoso silencio mientras Valentina asimilaba el contenido de la carta. Dice que espera que pueda usar su legado para hacer el bien, continuó Valentina, su voz quebrada por la emoción, para ayudar a otros, para marcar la diferencia que él nunca tuvo el valor de hacer. Se levantó, secándose las lágrimas y mirando por la ventana, hacia la ciudad que se extendía más allá. Creo que sé lo que debo hacer ahora. Gómez la miró con curiosidad. ¿Y qué es? Valentina se volvió hacia ellos, una nueva determinación brillando en sus ojos. Voy a usar este dinero, este legado, para crear una fundación. Una que luche contra la corrupción, que apoye a víctimas de injusticias, que ayude a sanar a nuestra comunidad. Ramírez sonrió, asintiendo con aprobación. Creo que a Néstor le habría encantado esa idea. No solo eso, añadió Valentina, su voz ganando fuerza. Quiero estudiar derecho. Quiero entender el sistema desde dentro para poder cambiarlo, para asegurarme de que lo que le pasó a mi familia, a nuestra comunidad, no vuelva a suceder. Gómez se acercó, colocando una mano reconfortante en su hombro. Será un camino difícil, Valentina, pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Valentina miró una vez más la carta de Néstor, sintiendo como si un ciclo se cerrara y otro comenzara. La verdad había salido a la luz, dolorosa, pero liberadora. Y ahora, con esa verdad, venía la responsabilidad de crear un futuro mejor. Estoy lista, dijo, su voz llena de determinación. Por Néstor, por mi madre, por todos los que han sufrido en silencio. Es hora de que la verdad no solo se conozca, sino que se convierta en acción. Mientras el sol de la tarde bañaba la oficina con su luz dorada, Valentina sintió, por primera vez en mucho tiempo, una sensación de paz y propósito. El camino por delante sería largo y difícil, pero estaba lista para recorrerlo, con la verdad como su guía y la justicia como su meta. 5 años habían pasado desde aquel día en la Fiscalía Estatal. Valentina, ahora una abogada recién graduada, se encontraba de pie frente al imponente edificio que albergaba la Fundación Guzmán para la Justicia y la Transparencia. El sol de la mañana brillaba sobre el letrero recién instalado, un testimonio tangible de cómo la verdad y la perseverancia podían transformar el dolor en propósito. Con un suspiro profundo, Valentina ajustó su traje y entró al edificio. El vestíbulo bullía de actividad. Voluntarios, abogados y activistas se movían con determinación, cada uno trabajando en diferentes aspectos de la misión de la Fundación. «Buenos días, Valentina», saludó María, la recepcionista, con una sonrisa cálida. El detective Gómez y el fiscal Ramírez la están esperando en la sala de conferencias.
Valentina asintió, agradecida. Esos dos hombres se habían convertido en mentores y amigos cercanos a lo largo de los años, apoyándola en cada paso de su transformación de enfermera a abogada y activista. Al entrar en la sala de conferencias, fue recibida por los rostros familiares de Gómez y Ramírez, ambos mostrando signos del paso del tiempo, pero con la misma determinación en sus ojos. «Felicidades por la inauguración oficial», dijo Gómez, levantándose para abrazarla. Néstor estaría orgulloso. Valentina sintió un nudo en la garganta. «Gracias. A veces todavía no puedo creer que hayamos llegado tan lejos». Ramírez, ahora con canas en las sienes, sonrió. «Y esto es solo el comienzo. El caso que estamos preparando contra el exgobernador podría ser el más grande hasta ahora». Valentina asintió, consciente del peso de la tarea que tenían por delante. La investigación que había comenzado con la muerte de Néstor había desenredado una red de corrupción que llegaba a los niveles más altos del gobierno estatal. «Hablando de casos», dijo Gómez, su tono volviéndose más serio, «hay algo que debes saber. Patricia ha solicitado verte». Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Patricia, quien había cumplido una sentencia reducida por su cooperación, había sido liberada recientemente. «¿Qué quiere?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. Ramírez intervino suavemente. «Dice que tiene información crucial sobre el caso del exgobernador. Información que solo compartirá contigo». Valentina se acercó a la ventana, observando la ciudad que tanto había cambiado en los últimos años. Gracias al trabajo de la Fundación y a la exposición de la red de corrupción, se respiraba un aire de renovación y esperanza en las calles. «¿Creen que debería verla?», preguntó, volviéndose hacia los dos hombres que tanto la habían apoyado. Gómez y Ramírez intercambiaron miradas. «Es tu decisión, Valentina», dijo Gómez con gentileza. «Has recorrido un largo camino. Confía en tu instinto». Valentina cerró los ojos por un momento, recordando todo lo que había pasado, el dolor, la lucha, pero también el crecimiento y la redención que había experimentado. Cuando los abrió, había una nueva determinación en su mirada. «La veré», dijo finalmente. «Si hay una oportunidad de que su información pueda ayudar a hacer justicia, debo tomarla. Es lo que Néstor habría querido». Ramírez asintió con aprobación. «Te has convertido en una fuerza imparable, Valentina. Tu padre estaría orgulloso». Mientras se preparaban para salir, Valentina echó un último vistazo a la sala, a los documentos esparcidos sobre la mesa que detallaban sus próximos casos y proyectos. Sintió una mezcla de gratitud y determinación. El camino había sido largo y difícil, pero cada paso la había llevado a este momento. La verdad que una vez buscó para sí misma se había convertido en una misión para toda una comunidad. Y aunque sabía que aún quedaban batallas por librar, Valentina estaba lista para enfrentarlas, con la fuerza de la verdad y la justicia como sus aliadas más poderosas. El centro penitenciario se alzaba gris y sombrío contra el cielo de la tarde cuando Valentina llegó. Respiró hondo, preparándose mentalmente para el encuentro que estaba a punto de tener. El guardia la escoltó por pasillos fríos y estériles hasta una pequeña sala de visitas. Patricia ya estaba allí, sentada al otro lado de una mesa de metal. Los años en prisión habían dejado su huella. Su cabello, antes teñido y perfecto, mostraba canas, y líneas de preocupación surcaban su rostro. Sin embargo, sus ojos mantenían esa chispa de astucia que Valentina recordaba también. «Valentina», dijo Patricia, su voz más suave de lo que Valentina esperaba. «Gracias por venir». Valentina tomó asiento, manteniendo su expresión neutral. «Me dijeron que tienes información sobre el caso del exgobernador». Patricia asintió lentamente. «Sí, pero hay algo más que necesito decirte primero». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje. «Quiero pedirte perdón». Valentina sintió que su corazón daba un vuelco. De todas las cosas que esperaba escuchar, esta no era una de ellas. Patricia continuó,
su voz quebrándose ligeramente. Sé que probablemente no signifique nada después de todo lo que hice, pero estos años en prisión me han dado mucho tiempo para pensar, para arrepentirme. Valentina guardó silencio, permitiendo que Patricia continuara. Lo que le hicimos a Néstor, a ti, fue imperdonable. La codicia y el miedo nos cegaron. Yo lo siento mucho, Valentina. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de Patricia. Valentina sintió una mezcla confusa de emociones: ira, compasión y algo que no esperaba: alivio. Patricia, comenzó Valentina, su voz firme pero no carente de empatía. Aprecio tu disculpa. No puedo decir que te perdono completamente, al menos no ahora, pero agradezco tu honestidad. Patricia asintió, secándose las lágrimas. Lo entiendo, y es más de lo que merezco. Hubo un momento de silencio, cargado de años de dolor y secretos, pero también de la posibilidad de sanación. Ahora, dijo Valentina, recomponiéndose, hablemos sobre esa información. Patricia se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. El exgobernador no actuaba solo. Hay una red, Valentina, una que se extiende más allá de nuestro estado, incluso del país. Mientras Patricia revelaba nombres, fechas y conexiones, Valentina tomaba notas frenéticamente. Era más grande de lo que habían imaginado. Una conspiración que hacía que sus problemas pasados parecieran pequeños en comparación. Al finalizar la visita, Valentina se puso de pie, sintiendo el peso de la nueva información. Valentina, llamó Patricia cuando estaba a punto de salir. Lo que estás haciendo con la fundación es admirable. Néstor estaría orgulloso. Valentina se detuvo, mirando a Patricia por un largo momento. Gracias, dijo finalmente. Y Patricia, espero que encuentres paz. Mientras salía del centro penitenciario, Valentina sintió como si un capítulo de su vida se cerrara finalmente. El perdón, se dio cuenta, era un proceso, no un destino. Y aunque el camino hacia la justicia completa aún era largo, cada paso, cada verdad revelada, la acercaba más a la sanación que tanto ella como su comunidad necesitaban. Con determinación renovada, Valentina se dirigió hacia su auto. Tenía trabajo que hacer, una nueva batalla que librar. Pero esta vez, no luchaba solo por su verdad, sino por la verdad de todos. Y esa, se dio cuenta, era la mayor victoria de todas. El sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, cuando Valentina estacionó su auto frente a la mansión de Néstor. 5 años habían pasado desde que pisó por última vez este lugar, y una mezcla de emociones la invadió mientras contemplaba la imponente estructura. Con pasos decididos, avanzó por el camino de grava hacia la entrada principal. La mansión, que una vez fue el epicentro de tantas mentiras y dolor, ahora estaba destinada a un propósito más noble. Hoy era el día de su transformación oficial en la sede principal de la Fundación Guzmán. Al abrir la puerta, fue recibida por el murmullo de voces emocionadas. El vestíbulo, antes frío y ostentoso, ahora rebosaba de vida. Voluntarios, abogados y activistas se movían de un lado a otro, preparando todo para la ceremonia de inauguración. «Valentina», exclamó una voz familiar. Era el mayordomo, ahora vestido con un traje sencillo en lugar de su antiguo uniforme. «Todo está listo para la ceremonia». Valentina le sonrió cálidamente. «Gracias, Martín. No podríamos haber hecho esto sin ti». Martín, quien había sido fundamental en la transición de la mansión, asintió con humildad. Es lo menos que podía hacer, después de todo. Juntos, recorrieron las habitaciones de la mansión. Cada espacio había sido repensado y rediseñado. La antigua biblioteca de Néstor era ahora un centro de investigación legal. El comedor se había convertido en una sala de reuniones para planificar estrategias contra la corrupción. Y el jardín de rosas, otrora escenario de tantos secretos, ahora era un espacio de reflexión y sanación para víctimas de injusticias. Al llegar al estudio de Néstor, ahora su oficina, Valentina se detuvo. Sobre el escritorio,
En un marco sencillo estaba la foto de Néstor y su madre que había encontrado años atrás. Junto a ella, una nueva adición. Una foto de Valentina en su graduación de la Facultad de Derecho, sonriendo junto a Gómez y Ramírez. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo Martín suavemente. Valentina sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. A veces desearía que estuviera aquí para verlo. «Él está aquí», respondió Martín, señalando alrededor. «En cada vida que cambiarás, en cada injusticia que corregirás, su legado vive a través de ti». Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Era Gómez. «Es hora», dijo con una sonrisa. Valentina respiró hondo y siguió a Gómez hacia el jardín trasero, donde una multitud se había reunido para la ceremonia de inauguración. Vio rostros familiares, Ramírez, compañeros de la Facultad de Derecho, periodistas que habían cubierto el caso desde el principio, e incluso algunos ex empleados de la empresa de Néstor. Al subir al pequeño podio, Valentina miró a la audiencia y sintió una oleada de gratitud y determinación. «Hace 5 años», comenzó, su voz clara y firme, «me encontré en este mismo lugar, buscando respuestas y justicia. Hoy estamos aquí para transformar un legado de secretos en uno de transparencia y esperanza». Mientras Valentina continuaba su discurso, hablando de los planes de la fundación y su visión para el futuro, no pudo evitar pensar en el largo y doloroso camino que la había llevado hasta allí. Cada prueba, cada revelación, cada lágrima derramada había sido un paso hacia este momento. «La verdad», concluyó Valentina, «no es solo un destino, sino un camino continuo, y juntos, con compasión, determinación y coraje, seguiremos ese camino hacia un futuro más justo para todos». Mientras la multitud aplaudía, Valentina miró hacia el cielo, ahora salpicado de estrellas. En algún lugar, pensó, Néstor y su madre estaban mirando, finalmente en paz. Y aunque el camino por delante aún presentaría desafíos, Valentina estaba lista para enfrentarlos, con la verdad como su brújula y la justicia como su destino. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la oficina de Valentina en la Fundación Guzmán. Habían pasado 6 meses desde la inauguración, y el ritmo de trabajo no había disminuido ni un ápice. Valentina revisaba unos documentos cuando un golpe suave en la puerta la interrumpió. «Adelante», dijo, levantando la vista. Martín, el ex mayordomo y ahora administrador de la fundación, entró con una expresión de emoción contenida. «Valentina, acaban de llegar noticias. El juicio contra el exgobernador, hemos ganado». Valentina se puso de pie de un salto, su corazón latiendo con fuerza. «¿Es en serio? ¿Tenemos la sentencia?» Martín asintió, entregándole un sobre. «Acaba de llegar por mensajería especial». Con manos temblorosas, Valentina abrió el sobre y leyó el contenido. Lágrimas de alivio y alegría comenzaron a correr por sus mejillas. «Culpable en todos los cargos», susurró. En ese momento, Gómez y Ramírez entraron a la oficina, sus rostros radiantes. «Lo logramos, Valentina», dijo Gómez, abrazándola. «Justicia, al fin». Ramírez, con una sonrisa de oreja a oreja, añadió, «Y no solo eso, con esta sentencia, se abre la puerta para investigar a toda la red de corrupción. Es un nuevo comienzo para nuestro Estado». Valentina se sentó, abrumada por la magnitud del momento. «Néstor, él siempre quiso ver esto, un sistema limpio, justicia para todos». «Y lo está viendo», dijo Martín suavemente, «a través de ti, de todos nosotros». Valentina asintió, secándose las lágrimas. Se levantó y se acercó a la ventana, observando el jardín de la fundación, donde varios grupos de personas trabajaban en diferentes proyectos. «¿Saben?», comenzó, volviéndose hacia sus amigos y mentores. «Cuando comencé este viaje, pensé que se trataba solo de descubrir la verdad sobre mi pasado, sobre Néstor. Pero ahora veo que era mucho más grande que eso». Gómez se acercó, colocando una mano en su hombro. «Has transformado tu dolor en propósito, Valentina. Eso es algo extraordinario». Ramírez asintió.
Y has inspirado a otros a hacer lo mismo. Mira cuántas vidas has tocado, cuántas personas ahora tienen esperanza. Valentina sonrió, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación. Pero nuestro trabajo no ha terminado. Esta victoria es solo el comienzo. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Martín. Valentina miró a cada uno de ellos, los pilares que la habían apoyado en este viaje. Seguiremos luchando por cada persona que busca justicia, por cada voz que ha sido silenciada. La verdad y la transparencia serán nuestras armas, y no nos detendremos hasta que cada rincón de nuestra sociedad esté libre de corrupción. Los 4 se reunieron en un abrazo grupal, la emoción del momento palpable en el aire. Cuando se separaron, Valentina se acercó a su escritorio y tomó la foto de Néstor y su madre. «Gracias», susurró a la imagen, «por mostrarme el camino, incluso en los momentos más oscuros». Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando la oficina con su luz cálida, Valentina sintió una paz que no había experimentado en años. El camino había sido largo y doloroso, lleno de revelaciones impactantes y desafíos aparentemente insuperables. Pero cada paso, cada lágrima derramada, la había llevado a este momento. La verdad, finalmente, había salido a la luz, y aunque sabía que aún quedaban batallas por librar, Valentina estaba lista para enfrentarlas. Con la memoria de Néstor como inspiración, el apoyo de sus amigos y mentores, y la fuerza de su propia determinación, continuaría su lucha por la justicia y la transparencia. Mientras se preparaba para enfrentar un nuevo día lleno de desafíos y oportunidades, Valentina reflexionó sobre la lección más valiosa que había aprendido en su viaje. La verdad, por dolorosa que sea al principio, siempre abre el camino hacia la sanación y la justicia. Y con esa verdad como guía, estaba lista para escribir el próximo capítulo, no solo de su vida, sino de la historia de toda una comunidad que anhelaba un futuro más justo y transparente. Así llegamos al final de la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejarnos manito arriba. Me encantaría leer tu comentario. Cada día leemos sus bellos mensajes, que son la mejor recompensa para el esfuerzo que hacemos, trayéndoles estas narraciones. Lo más gratificante para nosotros es saber que somos su compañía, y en especial, traerles reflexiones que nos hagan crecer a todos como seres humanos. Finalmente, te animo a suscribirte a Palabras Narradas y activar la campanita, si aún no lo estás, para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. También puedes compartirlas para tus personas más queridas. Nos encanta estar aquí a tu lado. Bendiciones.